Dando continuidad a la presentación sobre el lenguaje, en este espacio vamos a ampliar un poco más la información acerca de algunos modelos teóricos, el desarrollo encefálico asociado al desarrollo y posibles alteraciones en el desarrollo. Bien, entonces, para dar inicio hablaremos un poco de los inicios, de cuando se dio un poco sobre el estudio de cómo funcionaba el lenguaje y claramente la intervención o más bien el trabajo del cerebro dentro de este proceso del lenguaje. Vamos a iniciar con Joseph Jules. Este neuropsicólogo suizo introdujo el concepto del área del lenguaje. Básicamente, Jules estaba bajo el modelo localizacionista, lo que quiere decir que para él no todo el cerebro participaba en los procesos verbales o en sí del lenguaje como tal, sino que ciertas regiones específicas lo hacían. Entonces, como ya lo sabemos, encontramos la conocida área del Broca, que está relacionada con la producción del lenguaje y en la parte posterior superior del lóbulo frontal, el área de Wernicke, que está asociada con la compresión del lenguaje. Además de la parte también del lóbulo parietal, entonces para él de manera focal y local solamente estas tres partes y cumplían también una función especial dentro del proceso del lenguaje. Bien, hacia finales del siglo XX entonces encontramos ciertos avances también dentro del estudio del lenguaje como tal. Se podría decir que entonces aquí encontramos una transición entre lo que anteriormente era el modelo localizacionista para transitar hacia el modelo un poco más conexionista, holístico o asociacionista. Básicamente entonces hablamos de nuevos estudios que organizan de una manera diferente el cerebro según sus funciones. Durante esta etapa también es importante hablar sobre los síndromes cognitivos que se asociaban con ciertas patologías específicas del cerebro. Dentro de estas entonces está la alexia relacionada con el trastorno adquirido en la lectura, la grafía relacionada con la escritura, la calculia relacionada con habilidades matemáticas o el cálculo y la praxia relacionada hacia trastornos adquiridos en la realización de movimientos aprendidos. Para esta época entonces encontramos algunos autores destacados. Tenemos a Henry Head, quien era un neuropsicólogo inglés y él básicamente se iba más hacia la parte del estudio de la anatomía del cerebro. Dentro de sus teorías hablaba mucho sobre la sensibilidad nerviosa y en cuanto al lenguaje, él aportó varias teorías sobre el trastorno de la afasia como tal. Por su parte, Alexander Romanovich Luria, que es uno de los más reconocidos dentro de este campo, un neuropsicólogo médico ruso, quien para él el cerebro se trataba de un todo, hablaba también de sistemas, entendía entonces este proceso de lenguaje y cerebro como un sistema donde nuevos procesos mentales no se encontraban localizados como tal, focalizados, sino que eran la consecuencia de la integración de diferentes estructuras del encéfalo como tal. Otras de las teorías importantes de Luria es sobre la teoría de la adquisición de la escritura en la infancia. Para Luria, una lesión focal no provoca necesariamente la pérdida completa de la función, teniendo en cuenta que veníamos de un pensamiento, una idea, una teoría en que el cerebro se dividía por ciertas partes y cada parte del cerebro simplemente trabajaba en función de un proceso como tal. Entonces, por ejemplo, si había un trastorno o más bien una lesión en el área de Broca, la que sabemos se relaciona con la producción del lenguaje, Luria descubre y entiende que si allí sucede una lesión, esa producción del lenguaje no se ve afectada completamente y que por su parte otra zona del lenguaje podría asumir esa parte que fue afectada debido a la lesión. Para Henry Hequin, él era un poco más asociado hacia la relación que existía dentro del cerebro y su conducta y pues claramente dentro de allí involucraba un poco el lenguaje y la comunicación como tal, la función del lenguaje dentro de la comunicación. Él decía además
dentro de la fascia de Broca específicamente, que si existían problemas de producción fonéticamente, muy probablemente la producción de las frases como tal también tendrían un problema y por lo tanto su comprensión y el objetivo final de la comunicación. Para Kurt Goldstein, quien también hacía parte de este modelo conexionista, las funciones del cerebro no eran aisladas y básicamente hablaba como de una holística o de un cerebro funcionando como un todo. Con Norman Geschwind encontramos varios avances también, aportes relevantes, como que introduce dos tipos nuevos de afasia, la afasia global y la afasia anómica o de anomia, que más adelante veremos. También demuestra que el lenguaje se sitúa en un 65% de los casos estudiados en el hemisferio izquierdo. Claramente hace parte también de este modelo conexionista. Y él retoma un poco más el modelo de Wernicke-Lichtlein, el cual pues enriqueció con nuevas hipótesis y aportaciones, hablando un poco de nuevas áreas que también se veían y se notaba que estaban involucradas dentro de este proceso. Entonces hablaba de un centro de conceptos que se encontraba situado en la circunvolución angular y supramarginal. Claramente allí se encuentra involucrada el área de Broca, el área de Wernicke, ya sabemos cuál es como su función. Hablaba también del fascículo arqueado que conectaba estas dos áreas de Broca y de Wernicke, permitiendo que los modelos auditivos se transmitieran o se transmiten de un lado hacia el otro, ¿verdad? Y por último, entonces también hablaba del giro angular, implicado en la transformación de un modelo visual de la palabra en su modelo auditivo, entonces se hace un poco más como la parte de la lectura. Ahora hablaremos de dos modelos que también son importantes dentro del estudio del lenguaje. En primera medida se encuentra el modelo lesional. Uno de los principales precursores, Wilbur Graves Penfield, quien era un neurocirujano y quien se dio cuenta dentro de su ejercicio que a través de la estimulación electrónica en el cerebro durante ciertos procedimientos, encontró que dependiendo de esa región cerebral que él estimulaba, se notaban cambios observados en el lenguaje, ¿no? Y que claramente estos eran diferentes a lo que usualmente ocurría. Dentro de la década de los 70, entonces ya vemos que surge y se difunde las imágenes cerebrales como tal. Y esto gracias, o más bien a favor de un punto de vista anatómico, de ver claramente cómo son sus partes y cómo cada una de sus partes funcionan o incluso al ser estimuladas se ven cómo se distingue cada una de las partes que empiezan a funcionar, ¿no? Y por otro lado tenemos entonces el modelo funcional, bajo el cual se ve como una nueva reorganización del cerebro. En términos del lenguaje como tal, se identifica entonces que las tareas lingüísticas como tal, cuando se ejerce alguna actividad lingüística, se activan simultáneamente diferentes regiones del cerebro a la vez, ¿no? Entonces aquí ya vemos un poco más el análisis de los circuitos cerebrales que posibilitan diferentes habilidades lingüísticas. Y todo esto gracias a nueva tecnología, si se quiere, avances de la ciencia como la resonancia magnética funcional y la tomografía de emisión por positrones. Bueno, a continuación traeremos a colación otra de las áreas también importantes dentro de este proceso y es el área o ciencia de la lingüística como tal. Tenemos entonces a Joseph Harold Greenberg, un lingüista estadounidense conocido por su trabajo en la clasificación y tipología lingüística, quien por su parte entonces atribuye que existen características universales compartidas por todas las lenguas. Rápidamente se mencionarán estas 16 características universales para él, para todas las lenguas. Entonces existe un canal vocal auditivo, una transmisión y recepción direccional, una desaparición rápida, intercambiabilidad, retroalimentación completa, especialización, semanticidad, arbitrariedad, discreción, desplazamiento, apertura, tradición, dualidad, prevaricación, reflexividad,
un metalenguaje y la posibilidad del lenguaje, perdón, la posibilidad del aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Noam Chomsky, un lingüista norteamericano, también antropólogo, activista y politólogo, a quien le podemos atribuir la teoría de la gramática universal. Está bajo un modelo naturalista e innatista en la medida en que para él el lenguaje es innato a todo ser humano, porque ya nacemos y venimos predispuestos de manera biológica, cultural, mental, para adquirir el lenguaje materno. Entonces concibe el lenguaje como una capacidad innata de todo ser humano. Por su parte, entiende entonces que el habla materna se adquiere de forma automática a partir de principios inconscientes y durante un periodo crítico en la infancia, que es cuando se adquiere el lenguaje, incluso mucho antes de la infancia, ¿no? Pese a que para él también el proceso de la imitación toma un papel relevante en la adquisición del lenguaje, la imitación en la medida en que el niño, el infante, el bebé empieza a imitar eh, no solamente la producción, sino pues también como lo que tiene que ver un poco con el lenguaje corporal y demás, que también hace parte de la comunicación. Entonces, desde allí empieza un poco la comunicación a ser imitada por el bebé de acuerdo a su cultura o el entorno en el que se encuentra. Sugiere entonces la existencia de una estructura mental innata que permite la producción y comprensión del lenguaje, posibilitando así que la adquisición del lenguaje como tal requiera más bien poco input para su correcto desarrollo y funcionamiento. Según esta teoría, el lenguaje es el resultado de descifrar un programa genéticamente determinado con el que ya venimos todos los seres humanos, el cual presupone que los seres humanos al nacer poseemos ya un patrón lingüístico básico y este se amolda a cualquier lengua. Esto quiere decir que a pesar de que claramente ya venimos predispuestos para la adquisición del lenguaje, no necesariamente venimos predispuestos para el lenguaje materno como tal o de donde nacemos. Ejemplo, si un niño nace en Colombia y al poco tiempo de haber nacido, su familia se muda a un nuevo país, Estados Unidos, por ejemplo, y entonces allí pasa claramente por un periodo crítico que es donde empieza a adquirir el lenguaje como tal, a empezar a estructurar esta parte dentro de su mente, su conducta y demás, pues claramente la lengua que el niño va a adquirir no va a ser su lengua materna, donde nació en Colombia, sino donde empieza este proceso como tal, que para esta parte lingüística pues interfiere muchísimo el ambiente, ¿no? Entonces, claramente su lengua va a ser el inglés. Buenas noches. Eh, bueno, pues a nosotros nos correspondía exponer el tema del lenguaje. En este caso les voy a hablar sobre el desarrollo del encéfalo asociado pues al desarrollo del lenguaje. En esta primera parte veíamos que depende del trabajo integrado de todo un grupo de zonas corticales y subcorticales. También mm, que se da principalmente en el hemisferio dominante, que es el izquierdo, y en especial en la zona perisilviana. También nos hablaban que la dominancia de este lenguaje también está asociada a la lateralidad y que al nacer estaría representado de forma bilateral. Em, ¿Por qué pues, lateral? Porque nos daba de que a las mujeres, o bueno, que el sexo influye en esto. Entonces, eh, las mujeres que tendían a tener la forma un poco más bilateral, en cambio los hombres estaban más lateralizados hacia a la parte izquierda. Eh, en esta también eh, nos hacían o nos nombraron que estaba relacionada a que el 95% de los diestros em, estaba localizado el lenguaje en el hemisferio izquierdo y que el 70% de los zurdos estaba localizado en el hemisferio izquierdo y el otro 15%
en el hemisferio derecho y una partecita en la forma bilateral en las personas zurdas. Por otro lado, también nos nombraban ciertas áreas encargadas, em, influyentes en esta parte que era como la escolaridad, la edad, el desarrollo de ciertas, em, ¿cómo lo podríamos llamar? Como maquinarias, ayudaban a ubicar o saber en dónde más precisamente, haciendo diferentes estudios, podríamos analizar en dónde estaba ubicado estas áreas. Entonces, en unos estudios que realizaron, nos contaban sobre diferentes áreas y tractos cerebrales donde se localizaba em, el sistema funcional del lenguaje. Entonces, pues nos nombraron también el área de Broca y el área de Wernicke, pero son temas que se relacionaban más a un estudio antiguo y no ahorita tan a la actualidad. Pues por eso no los coloqué como tal en la diapositiva, pero pues no está de más mencionarlas, ya que saben, pues como muchos hemos visto, está localizada en la parte frontal izquierda y al pie de la tercera circunvolución. Según el mapa de Brodmann, este anterior, nos corresponde a las tareas o a las áreas, mejor dicho, en especial 44 y 45. Menos, y daba que correspondía a la morfosintaxis, que corresponde a la expresión y a la comprensión de estructuras tácticas y que cumple un rol principal era en el procesamiento de verbos. Luego nos nombraban pues el área de Brodmann, el área 46 y 47, que estaba relacionada con la función ejecutiva, y estas daban una comprensión a la comprensión de oraciones, la área 46, y la 47 a que participaban en el procesamiento sintáctico. Y aquí ya sí nos nombran el área de Wernicke, que se localizaba también pues en el lóbulo temporal izquierdo, en la primera circunvolución temporal posterior. Esta función era la de, el área en el que se ubicaba la función era la comprensión auditiva y el procesamiento de selección del léxico. Luego nos hablaron también de una circunvolución supramarginal y en esta nos daba alusión a que estaba localizada en el lóbulo parental inferior y su principal aporte era en el procesamiento fonológico y de la escritura. En la circunvolución angular también nos la nombraron. En esta se localizaba en el lóbulo parental izquierdo y esta daba el aporte su rol importante era integración multimodal, que significaba en la visual, auditivo y táctil. Y en el procesamiento semántico, cálculo, lectura y escritura. El lóbulo temporal hace alusión a la memoria semántica y se encuentra ubicado en la región lateral de ambos lóbulos temporales, y este nos ayudaba en la parte del procesamiento léxico-semántico, en la dominación de denominación y comprensión de las palabras. El lóbulo de la ínsula, o en el caso de la ínsula, hay un autor más a la actualidad que lo nombra, que dice que es la parte principal y central del desarrollo pues, del lenguaje y ubicada en el encéfalo, pues es Alfredo Ardila, que nos hablaba y nos decía que de ahí partía eh, pues la parte central del lenguaje. Y la ínsula o eh, y la ínsula nos tendría la función de llevar a cabo un procesamiento interno entre el lenguaje
y el aula, en cómo lo percibíamos y también cómo lo hablábamos. El fascículo longitudinal superior, y este está asociado al aprendizaje de la lengua y de la forma del parte del circuito fonológico. em, en la evolución léxica, en la articulación, el fascículo inclinado, este nos ayudaba en la implancia en la denominación de nombres propios, de comprensión auditiva. El fascículo longitudinal inferior también nos daba un aporte al sistema visual como la vía del que, pues, como estaba representado como más en una memoria semántica. Y el fascículo, perdón, fronto-occipital inferior este nos daba la función de una estructura un poco más conocida, o sea, la podríamos atribuir a la participación en la lectura, en la atención, en el procesamiento visual. Las áreas subcorticales en estas eran las bases biológicas del lenguaje, no solo también se encuentran en la corteza cerebral, sino que eran estructuras subcorticales y tales como el tálamo, los ganglios basales. Estos dos también forman una parte importante pues del lenguaje. em, y el hemisferio pues derecho hace parte también eh, de este acompañamiento en el desarrollo como tal del lenguaje. En este eh, daba como a las habilidades pragmáticas, el uso del lenguaje con el texto, las áreas prefrontales y nos hablaba también de, pues como les nombraba, de Alfredo Ardila, quien pues nos decía que habían componentes motores y sensoriales involucrados también en este proceso del desarrollo del lenguaje, dados a un giro frontal anterior y un giro frontal medial. Que a esto lo podríamos llamar el área de Broca extendida. Sí, quisiéramos seguir llamando a Broca, pero por lo pronto lo llamaban, ya sacaban estas dos eh, interpretaciones un poco más antiguas a términos ya más actuales. Eh, entonces, esto daba a una organización de los componentes motores, nos ayudaba con la lengua de señas, la escritura, lo gestual y funciones de control y ejecución en los componentes motores. Y en los componentes sensoriales estaba involucrada el área perisilvaviana y la cisura de Silvio. Y también nos nombraba que había unos componentes léxico-semánticos que eran para percibir pues, el sonido. Estos componentes se daban también en centrales o globales y ubicadas pues, en el hemisferio izquierdo. Daba también pues, al giro temporal superior, al surco temporal superior. Y o esta función léxico-semántico nos daba al significado de las palabras. En la ínsula nos nombraban un circuito dorsal por donde podíamos tener un poco más de fonoarticulador y en la parte ventral lo conceptual. Mm, para eso también, pues este autor que lo nombraba Alfredo Ardila, pues nos dejaba que principalmente pues teníamos el sistema ortográfico dado en el giro temporal inferior y este nos ayudaba a reconocer las formas escritas y antiguamente pues lo llamaban el cajón de letras que está ubicado en esta partecita. A ver. Entonces está ubicado en esta partecita y en esta otra partecita. Entonces
nos daba más a esto, a recordar la escritura y la ortografía de lo que íbamos haciendo. Luego también nos nombraba el sistema fonoarticulatorio, que sea pues el giro temporal superior, surcotemporal, superior, el giro frontal inferior y el giro supramarginal. En estos estaban ubicados en, estaban ubicados en esta parte, aquí otro y aquí. Entonces, en estos, pues, podría haber una sordera para las palabras, como una lesión. La producción de secuencias de fonemas, se podría ocurrir una parafasia fonológica, el problema de la comprensión de ciertas palabras, la fonología y la producción y organización de estas. Y por la parte léxico semántico, que se da pues, por el giro angular, teníamos el procesamiento semántico multimodal, que era lo visual, lo que yo les nombraba. em, em, Ahí se me fue. Y también, pues, daba la categoría de la comprensión, la denominación y los sinónimos. Y esta está ubicada en diferentes partecitas, ya las voy a poner de otro color. Aquí va una parte, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra, aquí otra. Entonces, este era el sistema léxico semántico, pues que más o menos nos daba o nos propone eh, Alfredo Ardila. A esta parte del desarrollo del encéfalo podríamos asociarle también la prosodia. La prosodia, pues, es, es, la prosodia, pues, es la que se encarga de, de dar la parte de la acentuación y la pronunciación correcta pues, de cada palabra y pertenece pues principalmente a la fonología. Em, Aquí pues nos ayudan y nos dan a explicar cómo se debe decir cada palabra. En esta está presente siempre cómo lo hablamos, cómo decir correctamente cada una de estas. Y ciertos autores, pues, o en ciertos estudios, daban alusión a la prosodia lingüística y la prosodia emocional. La lingüística daba a la etimología de cada palabra, a las normas de acentuación, a cómo pronunciar cada una, a la hora, pues, de leer y de citar también, y a la combinación de signos de puntuación pues, en el conocimiento de cada lenguaje. En la prosodia emocional se incluye los cambios de tonos que se usaban pues que se usan para hablar, como cuando estamos preguntando algo de forma ascendente o de forma descendente, o si estamos tristes o felices, cómo lo preguntamos, o si es pregunta, cómo hacer que suene, pues, también pregunta. Em, Daba a se daba pues, o estudios decían que esta se daba en el hemisferio derecho. Si bien el lenguaje se da en el hemisferio izquierdo, esta al recurrir en las emociones se daba en el hemisferio derecho, y, pero pues no era exclusiva del hemisferio derecho. También se podría llegar a un punto de combinación de los dos hemisferios. También se encontraban que los ganglios basales iban em, aportando al desarrollo pues, de la lingüística, y que nos mencionaban también que una lesión conjunta de, de del lóbulo temporal o
de los ganglios y de esta partecita ubicada nos daba a prosodias o pues ciertas afasias o involucradas pues en este. Mm, en la emocional, pues damos perdón, a las alteraciones que también podríamos encontrar en la prosodia, pues estaba el acento léxico, en el que permite distinguir el cómo decir la misma palabra, pero pues que suena diferente a cómo o cómo, ¿sí? A pregunta o a respuesta. El acento enfático también iba entre este que se usa cuando queremos subrayar una parte del mensaje. Em, Como cuando me refiero a Paco es lento, quiero resaltar que Paco es. Entonces, la acentuación en la diferentes. Y en la entonación permite pues que evitar que la frase no se entienda bien. Que se puede decir como Rosa compra el pan, pero pues no se sabe si Rosa, preguntamos que Rosa está, pues que Rosa compra el pan o Rosa compra el pan respondiendo, ¿sí? No hay una forma afirmativa, interrogativa o imperativa. Y eh, esta pues prosodia tiene también diferentes alteraciones que estaría la ecocalia. En estas, algunos o personas o niños repiten la última frase escuchada, imitando también su entonación. Entonces, podría ser la ecocalia funcional, que es en la repetición de una palabra o una frase que de verse que no ha entendido su significado, que no pudo entender esta y esta es la que está repitiendo acá a cada nada. O la cocuela no funcional, que las repite, pero no porque no las entienda, sino porque se ha convertido en una especie pues, de juego y la repite y la repite. Y también nos daban al hablar solo, eh, daba que podría ser una parte positiva. A veces el hablar uno solito, pues daba el conocimiento de la prosodia, el cómo eh, llegar al desarrollo correcto de esa, pues daba también a estudios en que cuando las personas solitas hablan y se preguntan a sí mismas diferentes cosas, se dan respuesta, ayudaba en este tipo de prosodia. Eh, y pues fue la parte que, que pues ya encontré sobre el desarrollo. Eh, pues muchas gracias y ya los dejo pues con mi otra compañera. Posibles alteraciones en el desarrollo del lenguaje. Tenemos la dislexia, la anomia, la disartria y la afasia. La dislexia es un trastorno del aprendizaje que se dificulta leer a raíz de problemas para identificar los sonidos del habla y para comprender cómo estos se relacionan con las letras y las palabras. La dislexia afecta zonas del cerebro que procesan el lenguaje. La dislexia no tiene cura. La evaluación e intervención temprana producen mejores resultados. Los signos pueden ser difíciles de reconocer, pero la afección suele volverse más evidente cuando el niño comienza a aprender a leer. Algunos de los signos de la dislexia son: tarda en comenzar a hablar, aprende palabras nuevas a un ritmo lento, problemas para recordar o leer, el nombre de las letras, los números y los colores. Dificultad para aprender canciones infantiles o jugar juegos de rimas. La dislexia tiende a ser hereditaria. Parece estar relacionada con ciertos genes que afectan la forma en el cerebro y procede a que tenga un mal lenguaje. La anomia. La anomia es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de reconocer o recordar los nombres de las cosas. Se considera una herramienta clínica para los diagnósticos diferenciales y para la correlación con disfunciones neurológicas específicas, normalmente
vienen derivados de algún tipo de daño cerebral adquirido como un ACV, un traumatismo craneoencefálico, algún tumor cerebral o una demencia como es el Alzheimer. La disartria se produce cuando los músculos que usan para hablar están debilitados o cuando te resulta difícil controlarlos. Las personas con disartria suelen tener dificultad para hablar o hablan en ritmo lento. Las causas más comunes de la disartria son los trastornos del sistema nervioso y las afecciones que causan parálisis facial o debilidad de la lengua o de los músculos de la garganta. Al tratar la causa de fondo de la disartria, es posible mejorar el habla y se necesita realizar terapias del habla. Algunos medicamentos también pueden provocar disartria. Algunos síntomas de la disartria son ritmo lento al hablar, incapacidad de hablar más fuerte, ritmo rápido al hablar, que es difícil de comprender, voz nasal, áspera o forzada, ritmo irregular para hablar, volumen irregular del habla, dificultad para mover la lengua y músculos faciales. Algunas causas pueden ser la esclerosis lateral, la lesión cerebral, el tumor cerebral, parálisis cerebral, síndrome de Guillain-Barré, lesión en la cabeza, esclerosis múltiple, Parkinson y accidente cerebrovascular. Por último, tenemos la afasia. La afasia es una enfermedad que impide que te comuniques, puede afectar la capacidad para hablar, escribir y comprender el lenguaje tanto verbal como escrito. Se presenta de forma repentina después de un accidente cerebrovascular o una lesión en la cabeza, pero también puede aparecer progresivamente a causa de un tumor cerebral de desarrollo lento o una enfermedad que causa daño progresivo y permanente. El principal tratamiento para la afasia es la terapia de habla y del lenguaje. La persona con afasia vuelve a adquirir y a practicar las habilidades del lenguaje. Algunos síntomas son hablar con oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, decir palabras irreconocibles, no comprender conversaciones de otras personas y escribir oraciones sin sentido. Algunas causas, la causa más frecuente es el daño cerebral que resulta del accidente cerebrovascular, es decir, el bloqueo o la ruptura de un vaso sanguíneo en el cerebro. La falta del suministro de sangre al cerebro produce la muerte de las células cerebrales o daño en las regiones que controlan el lenguaje. Y el daño cerebral producido por una lesión grave en la cabeza, un tumor, una infección o un proceso degenerativo también produce afasia. Esta es la continuación de las otras posibles alteraciones que mencionó mi compañera Silvia.